¿Qué es reología? Y no voy aquí a exponer demasiado porque no es seminario para el caso, ¿no? Pero decir un par de cosas muy modestas, así muy puntuales, ¿no? La reología, por definirla en una frase, es el estudio de la realidad rea de la res. Eso es. Parece un trabalengua, ¿no? El ferrocarrilero, que lo logre desferrocarrilar, será el mejor desferrocarrilado. Bueno, el estudio de la realidad rea de la res, ¿no? Reología es un término, una palabra híbrida, que yo no inventé, pero que le estoy dando una significación diferente. Una palabra híbrida hecha entre el latín reus y el griego logos, ¿no? Por tanto, es de las palabras más difíciles que tanto la gente acepta como que la Real Academia acepta, porque las híbridas son las que más pavor tienen. Sobre todo cuando se tratan de ciencias, ¿no? Porque, por ejemplo, televisión es un híbrido, ¿no? Tele en griego, visión en latín, televisión, ya está, ¿no? Bueno, pues aquí es más o menos igual. Reología. Logía, pues viene como cualquier biología, no hay más logos que, como se dice, biología o zoología, ya está. Pero ¿de dónde vendría lo de reología? Reo. Pues del latín reus, no res, ¿vale? Porque si viniera del latín res, la construcción gramatical no sería reología, sino tendría que ser realogía, que es otra cosa, ¿no? Es reología, porque no viene de res, sino de reus, como a veces se me ha imputado, y yo les he dicho, nunca he dicho que viene de res, viene de reus, ¿vale? ¿Qué es reus? Bueno, pues reus significa literalmente reo, de hecho de ahí viene, reo, ¿no? El sufijo us pues pasa al español como o, reo, un reo. ¿Quién es el reo? Pues el que está preso de algo. Quien desarrolla un poco la etimología de esta palabra reus es precisamente Marcel Mauss, un antropólogo que todos conocerán, en su texto sobre el don, no me acuerdo cómo se llama, algo así, sobre el don, o ensayo sobre el don, ¿no? Ensayo sobre el don. Está hablando precisamente de las relaciones de reciprocidad en sociedades, ¿no? En tribus, cómo se comportan. Hay unos que creen que hay gratuidad del siervo a los señores, pero en realidad no, porque el siervo espera el señor espera que el siervo le cuide la tierra, esa clase de cosas. Entonces no es un don auténtico, etcétera. Bueno, pues hablando de esos temas, nos dice precisamente Marcel Mauss que reus es un sustantivo que viene. Él cree, hoy esa etimología está en duda, pero por lo menos sí se sabe que los latinos, no sé si Cicerón, pero los latinos creían que venía de res, ¿vale? Y eso es suficiente. Cuando se crea la palabra en latín reus, se cree que viene de res, aunque después los filólogos hoy sepan que no viene de ahí, da igual, mientras la gente que haya vivido en esa época pensara que venía de ahí, pues es suficiente, ¿no? Para entender cómo se entiende la realidad. Pues reus viene de res. Y lo que dice Marcel Mauss precisamente es, ¿por qué vendría de res? Pues porque el reo es el que queda como poseído, apresado por la cosa, porque res es cosa, pero es cosa en un asunto muy genérico, es como un asunto en general, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le presto a ti mi cosa, mi móvil, pues de alguna forma quedas como en deuda, por eso está hablando de esto en el ensayo sobre el don, quedas como en deuda conmigo, y entonces ahora eres reo, precisamente, de esta relación que de alguna forma tiene que ser recíproca, estoy como reo de la cosa, poseído por la cosa. De hecho, la propia palabra res parece que viene de una raíz indoeuropea, será rig o una cosa así, pero que suena a res, que significa precisamente las riquezas, los haberes, las propiedades que alguien tiene, los bienes. Precisamente res, que significa en latín literalmente asunto, o cosa, como en español cosa, que significa no cosas materiales. Cuando yo digo me voy porque tengo cosas que hacer, no quiero decir me voy porque tengo mesas que fabricar, ¿no? Quiere decir que tengo asuntos que resolver. Bueno, pues eso es lo res en latín, ¿no? Y probablemente venga precisamente de la idea de los bienes, de los saberes, de tal. ¿Qué decíamos, por ejemplo, que era usía? Cuando lo víamos, no me acuerdo si la semana pasada o antepasada. Usía en griego era precisamente los saberes, la herencia, el haber, lo más propio de una cosa. Pues estamos en lo mismo. Bueno, pues lo reus es lo poseído por la cosa, ¿no? La persona que queda en deuda, que queda rea con alguien por deberle una cosa, por estar poseído por ello. Bueno,
quitando lo de que sea una persona la que está poseída o no, ciertamente reus es precisamente lo reo de una res. Bueno, pues el estudio de eso reo de la res, de lo más propio de la res, es la reología. ¿Qué es lo más propio de una res? Pues a saber, su realitas, su realidad. Entonces el estudio de la realidad apresada, rea, de las cosas mismas, eso es reología. Uno puede decir, pero eso no existe ya, ¿no será eso la ontología? Pues no, ya hemos visto aquí que es ontología. Ya vimos cómo surgió con Jacob Lorja, el estudio de lo inteligible, esta clase de cosas, y que es una cosa muy alejada precisamente, no rea, de la res. La realidad de la que están hablando se les escapa de la res, ¿no? Los inteligibles, los posibles, las esencias eidéticas de Husserl, o las causas ejemplares de los medios, esta clase de cosas, de realidades muy alejadas. Bueno, pues la reología es esto. El estudio de la realidad de esta cosa, que no puede estar más allá de esta cosa, que está aquí. Por eso, como José decía en alguna intervención, es una metafísica que pretende estar a la altura del tercer horizonte. Aquí hablamos de los horizontes de intelección, y decíamos el tercero era de la factualidad intramundana, es decir, que se atiene a lo factual, a lo dado, a los hechos, e intramundano, no tiene por qué irse a mundos afuera de este mundo, por decirlo así. Entonces, pues precisamente eso es lo que reafirma la reología. Por tanto, la realidad no es algo ajeno a las cosas reales, ¿no? Los que sepan un poco de Zubiri sabrían que yo estaría diciendo que la realidad no puede ser la pura formalidad de realidad que dicen los zubirianos. Es formalidad de realidad, pero siempre rea de los contenidos. No me meteré a eso, que es una cuestión de otro tema y además de un debate local específico, ¿no? Pero esto es reología. Bueno.